Hola. Hola, buenos días. Soy Pilar Cibis, la directora de la revista Interiores, y es un placer para mí y un honor daros la bienvenida a esta nueva edición de Interiotel, que tenemos la grandísima suerte que ha recuperado su formato presencial y que además lo hace poniendo el foco en la persona y el cuidado de la persona. Después del año que hemos vivido, del momento sociosanitario que hemos vivido, hemos tenido hemos tenido la posibilidad de reflexionar sobre cómo estamos creando como sociedad, cuál es la huella que estamos dejando en nuestro planeta, pero también hemos tenido la oportunidad de echar la vista atrás y recuperar o intentar recuperar la esencia de nuestras raíces, las raíces de nuestra cultura mediterránea, una cultura que se aboca al ser humano, que se aboca a la hospitalidad, es la cultura humana del planeta, del cuidado del entorno por excelencia. Veréis que esta edición de Interiotel lleva el nombre de The Caribbean Edition. Está dividida en 5 temáticas que desarrollaremos a lo largo de estos días, que son el concepto, la tecnología humanística, el planeta, el bienestar y el propósito social. Esta mañana la dedicaremos en exclusiva al concepto. El concepto porque es el primer punto de partida de cualquier proyecto de diseño, de interiorismo, de arquitectura, cultural, de lo que queráis. Es la base para todo, es el hilo conductor del que vais a ir tirando o del que los profesionales, arquitectos, diseñadores, investigadores van tirando para completar el proyecto, en este caso de hoteles. Es el paso de la idea inicial al resultado final. Esa investigación de cuáles son las necesidades, cómo resolver los problemas, cómo va a afectar esa edificación, ese interiorismo en nuestro entorno, qué materiales vamos a usar, es el paso general del mood board, de la idea inicial, de ese pensamiento a la realidad que va a quedar allí coexistente y que va a crear sinergias y movimiento entre el cliente, el nuevo inquilino, que sería el que visita el hotel, y el entorno al que pertenece. Pero de estos van a hablar largo y tendido, cada cual desde su punto de vista, todos muy interesantes, 5 profesionales maravillosos que tenemos esta mañana, y empezaremos con Pepa Casado Damate, que os tengo que decir de ella se presentará y os explicará, la tenemos aquí, que es la fundadora de Futura, que ella es la responsable de investigación de tendencias, y no solo es la responsable de investigación de tendencias, sino que sabe muy bien cómo aplicarlas, cómo implementarlas de una forma coherente y eficiente en la creación de la estrategia de marca y de diseño. Os dejo con Pepa. Gracias. Hola, muchas gracias, Pilar. Bueno, buenos días a todos. Lo que voy a presentaros hoy es un ejercicio de investigación que hemos llevado a cabo precisamente para Interiotel. Y bueno, toda esta investigación la voy a contar como en 25 minutos súper rápido, pero la tenéis en el catálogo de la feria, cuando giráis, pues del otro lado tenéis todo el report y bueno, os invito a que lo consultéis. Creo que da una visión general muy interesante sobre las tendencias que están ocurriendo hoy en día y ha sido un trabajo que hemos realizado pues, con el equipo también de Interiotel y es fruto de esta observación de lo que ha pasado en los últimos meses en el sector hotelero y más allá. Voy a quitarme la mascarilla, perdona. Bueno, algo muy importante que ha sucedido, yo creo que es algo que estamos escuchando todo el día, ¿no? Esta crisis sanitaria ha acelerado muchas tendencias y esto es cierto, pero para mí lo más interesante es cómo ha llevado a un cambio que va a ser trascendental en el mundo del viaje y en el hospitality en concreto, ¿no? Estamos ante un momento crucial en el que va a haber muchos cambios a diversas dimensiones. Por un lado, ha habido un cambio en lo que entendemos por el viaje, en lo que viajar significa para nosotros, ya sea un viaje de placer o de negocios, ¿no? Es algo que va mucho más allá del coleccionismo de lugares. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que este cambio, que obviamente veníamos mucho hablando sobre ello en los últimos años, de repente se ha vuelto más real.
ha habido una reflexión importante sobre por qué viajamos, cuál es el sentido y qué es lo que nos debe aportar el viaje. Ha habido también cambios que tienen que ver pues, bueno, con esta crisis de los materiales de la cadena de suministro y que van a llevar inevitablemente a que cambiemos nuestra forma de planificar el viaje y de cuál es el impacto que tiene el viaje sobre el entorno, sobre las personas y sobre la sociedad. Y en base a estos pilares hemos hecho esta investigación que creo que refleja precisamente ese cambio que va a ser paradigmático. Perdón. ¿Tengo que apuntar a algún sitio con esto? Vale. Bueno, habéis visto que esta edición del Interior Hotel tiene del Kate Edition y ha sido casi fruto de la casualidad, pero al final estas diferentes temáticas que se han elegido para la feria coinciden también con muchas cosas que hemos visto en la investigación. Una de ellas de este Kate es el Human Tech, ¿no? Cómo la tecnología debe ser más humana. Y bueno, una de las cosas que hemos estado viendo es este cambio que ha habido en las agencias de viajes. Obviamente tienen que cambiar las agencias de viajes su modelo radicalmente porque ha entrado una nueva competencia que es la de los bots. Y voy a aprovechar para poneros brevemente este vídeo, dura un minutito. Isn't this place perfect? Data analysis indicates that you fit the profile of travelers who have been here. So this will be very special for you. We have already thought of everything because we watch everything. We hear everything. We know everything about you and thousands of others exactly like you. The search for your perfect vacation is over. Do you like it? Bueno, es un anuncio de una agencia de viajes, Book Human Travel, que precisamente lo que pone en evidencia es esto, cuál es la capacidad que tiene el algoritmo de tomar decisiones por nosotros y cuánto de auténtico va a ser este viaje si no tomamos nosotros las decisiones. Hay una parte de humanización y que tiene que ver no solo con esa búsqueda de un viaje más a medida, sino también con lo que a un nivel aspiracional y personal estamos buscando en el viaje, ¿no? No queremos hacer el mismo viaje que hacen los demás, queremos hacer un viaje que a nivel personal cuente y tenga sentido. Hemos recogido al principio unos pequeños insights de innovación, cosas que están surgiendo y que tienen que ver precisamente con toda esta humanización, cómo están apareciendo todos estos operadores de viaje que introducen de nuevo el factor humano, que va a ser importante en los operadores turísticos, obviamente, y que nos hablan precisamente de cuáles han sido las grandes reflexiones que hemos tenido, ¿no? El estrés turístico ha sido uno de los temas en Twitter este verano. No sé si habéis visto fotos. Bueno, aquí a vuestra izquierda, Santorini, como te gustaría que fuera, y aquí a la derecha, Santorini, si habéis ido este verano, ¿no? Estas fotos de infiernos turísticos, de la foto de postal imposible de captar porque está llena de gente, ha sido repetida 1001 veces, ¿no? De hecho, el Centro de Parques Nacionales de Estados Unidos alertó este verano de que era insostenible tener colas de 6 horas para entrar en Yosemite y que esto iba a tener un impacto sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, hay una reflexión importante sobre cuál es el precio que vamos a tener que pagar por este turismo. Y también el estrés que nos está generando a veces el viajar y llegar a sitios que son muy distintos de cómo nos los imaginábamos en la postal. Por lo tanto, va a haber gente buscando otra forma de viajar diferente, que tiene que ver con la sostenibilidad del viaje, con la sostenibilidad de las ciudades. Vamos a tener aquí en este escenario a Izaskun Chinchilla precisamente hablando sobre esto. Es una publicación muy interesante, os la recomiendo. Pero a la vez que este movimiento de la sostenibilidad va a ir apareciendo, también aparecerá este concepto del que ya muchos hablan, que es el revenge travel, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que ha sido estar casi 2 años sin viajar y todos tenemos también esta sensación de, bueno, ahora que podemos, vamos a viajar, pero a lo grande, ¿no? Tengo que hacer un viaje que tiene que contar por 2 años que no he estado viajando. Es decir, está todo el sector esperando a ver cómo se activa y de hecho ya se está activando esta idea del revenge travel, que va a hacer que de alguna manera a nivel de contratendencia también veamos la búsqueda del viaje como una forma de escapar, ¿no?
toda esta idea de los viajes tematizados, ¿no? De los hoteles tematizados va a ser muy interesante y de hecho tendremos algún proyecto muy interesante de hotel temático aquí en las conferencias, y aparecen nuevos modelos de relacionarse con el usuario dentro del hotel. Están apareciendo sistemas de solo para miembros que de alguna manera trabajan esta idea de seguridad dentro del hotel, pero también de una forma distinta de generar una relación entre la persona y el hotel. Y esto es uno de los cambios importantes que va a sufrir este espacio, cómo el hotel se va a abrir a la ciudad, cómo se va a abrir a la sociedad y cómo va a haber formas distintas de relacionarse con el viajero, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje. Y de ahí también que todos los hoteles estén trabajando la experiencia pre- y post-viaje, ¿no? ¿Qué significa generar una relación más allá de la estancia con el cliente y qué significa generar una serie de relaciones también con partners que nos puedan ayudar a generar esa idea del viaje más allá del propio momento en el que estamos fuera? Veréis en el informe que tenemos varias tendencias, son 4. Coinciden muchas de ellas con conceptos que se están trabajando aquí en Interiotel. Cada una de ellas tiene diferentes manifestaciones, que es lo que llamamos FATs, y bueno, veréis que hay muchísimos ejemplos. Yo voy a ir buceando muy rápidamente por ellas, intentando no pasarme del tiempo que tengo. La primera de ellas es The Route Discovery y es uno de esos cambios importantes donde hablamos del viaje como una experiencia transformacional. Es decir, más allá de esa colección de momentos y de fotografías o de monumentos que podemos recoger de los viajes, ¿qué es lo que nos está aportando el viaje desde el punto de vista personal? ¿Cómo nos ayuda a evolucionar como personas en nuestra salud, en nuestro modo de ver la vida? Y de alguna manera eso ha cambiado también el tipo de destinos al que queremos ir. Esto es la guía de viaje del Millennial, de Putos Modernos, no sé si lo habéis visto, pero bueno, es un ejercicio como divertido e interesante para ver de qué cosas estamos hablando cuando hablamos de viajes, ¿no? ¿Qué tipos de descubrimientos? Es decir, ¿por qué no el viaje puede estar dentro de tu propia ciudad? De eso habla la primera de las manifestaciones, que es aroma local, ¿no? Habla de cómo existen otros espacios que son también turísticos, cómo el comercio local ha cobrado importancia y en esa visión entre lo local y lo global, esta idea de el espacio con arraigo, el espacio con raíces va a cobrar importancia. Ya en el 92 se acuñó esta idea de este término de no lugares. Yo creo que es uno de los espacios donde el interiorismo va a tener que trabajar más precisamente en cómo generar espacios que generen nuevos iconos para las ciudades, que estén arraigados, que hablen de la tradición, que hablen de la cultura propia, más allá de estos espacios, ¿no?, que uno puede encontrar en cualquier ciudad y que no representan a la ciudad, sino que representan un gusto global. En esta idea entre globalismo y localismo hay un trabajo muy interesante de redescubrimiento de los materiales, ¿no?, que obviamente encaja también con la sostenibilidad, pero que habla de mucho más. Habla de la identidad y de cómo en el viaje también el descubrimiento de la otra identidad es interesante, aquello que es diferente en este territorio respecto al tuyo, ¿no? Y bueno, estaba surgiendo toda esta idea del viaje doméstico, va a ser muy importante en países como China, de hecho, ya hay muchísimos estudios de cuál va a ser el valor del viaje doméstico y tenemos mucha gente incluso viajando dentro de sus propias ciudades. La segunda de las manifestaciones tiene que ver con todo el turismo BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, y de cómo esto está generando también una oportunidad de negocio importante, pero no solo hablamos de negocio, que obviamente tenéis datos y hay muchos estudios de mercado al respecto, sino también hablamos de cómo el sector del turismo se está volcando para dar respuestas personalizadas a nuevos perfiles que están viajando y que tienen sus idiosincrasias propias, ¿no? Todo el turismo BIPOC, sobre todo en Estados Unidos, está siendo muy importante. Todo el negocio que tiene que ver con ofrecer o generar una oferta turística para que estas personas puedan viajar, por ejemplo, a África en el redescubrimiento de raíces, aunque esto no solo es algo que va a afectar al continente africano, sino que esta conciencia de la diáspora africana va a ser importante también en países colonialistas como ha sido el nuestro, ¿no? Hace muy poco tuvimos aquí en Barcelona un historiador alemán que precisamente hablaba del papel de ciudades como Barcelona o Cádiz en toda esta diáspora africana.
Y finalmente el último FAD es esta idea de los destinos peer-to-peer, ¿no? Más allá de todo el efecto Airbnb, que yo creo que con el tiempo hemos visto que no trata de conexión con las personas, sí están empezando a aparecer este tipo de hoteles que precisamente lo que intentan es poner en común a la gente. The Human Hotel de Martin Rosengar es un ejemplo muy interesante y una de las cosas que le han sucedido es, bueno, no sé si conocéis The Human Hotel, en realidad es como una especie de Airbnb, pero en realidad se basa más en la conexión humana, personal, es decir, conecta personas, huéspedes y alojantes que tienen una conexión o un interés cultural de cualquier tipo. Y tiene unos momentos como de encuentro entre esas dos personas, es decir, no se trata solo de encontrar un sofá donde dormir, sino realmente de tejer lazos con la localidad. Y uno de los fenómenos que les han pasado es que tenían muchos clientes de su red que eran de su misma ciudad. Decían, bueno, yo es que estoy en Berlín, pero quiero viajar dentro de Berlín, ¿no? Es una forma nueva de conocer mi ciudad. Y esta idea del redescubrimiento de la ciudad ha sido muy importante. Ya lo hemos visto en Barcelona, gente que había ido, de 30 años, que había ido por primera vez al Park Güell durante el encierro, ¿no? Y ponía en Twitter, ostras, qué bonito el Park Güell. Y el pobre había tenido que tardar 30 años en descubrir que tenía una cosa al lado de su casa que era espectacular. Bueno, la segunda de las grandes tendencias es esta del Research Travel, tiene que ver con la salud, con este otro concepto que también vamos a ver mucho en Interior Hotel, y de cómo el viaje se ha convertido en una forma de recargar las pilas, ¿no? Desde un punto de vista personal, de salud mental y de salud física. El sector de la salud es uno de los que más están creciendo, que se llama The Caring Edition, pues está muy bien porque creo que encaja precisamente con un cambio en el set de valores que todos tenemos, ¿no? El autocuidado ha entrado para ser una de las actividades importantes de nuestro día a día y va a permanecer ahí. Bueno, os voy a pasar este vídeo. Pero bueno, es muy interesante ver cómo esa conexión con la naturaleza se ha convertido en una parte importante también de esa búsqueda de una salud. ¿Por qué es importante Research Travel? Precisamente porque también va a poner el foco en lugares que no son los destinos turísticos favoritos, pero precisamente porque no es el lugar lo importante, sino lo que se consigue a través del viaje en términos de salud. La primera de las manifestaciones es esta idea de experiencias curativas, hoteles que se han convertido en centros de salud y el servicio, obviamente el alojamiento es importante, pero todo lo que está alrededor lo es mucho más, como es el caso de Birch. Birch es un proyecto muy interesante, lo tendremos aquí a una de las personas responsables también hablando, así que os recomiendo que lo veáis. Es un hotel a 30 minutos de Londres y es un hotel pensado para gente de Londres, ¿no? No sé cuántos casos de hoteles hay que estén pensados para gente que en realidad vive a 30 minutos. Es una especie de retiro moderno, muy alejado de lo que muchos tenemos en mente cuando pensamos en un retiro, ¿no? Remedy Place también es uno de estos espacios que está modificando lo que entendemos por salud. En teoría, si lo tuviéramos que categorizar en un CENA, se dedicaría a los gimnasios, pero Remedy Place no es absolutamente para nada un gimnasio, es una cosa entre centro social y centro de cuidados. Está en Estados Unidos y está empezando a abrir ya espacios en otros lugares. Un montón de proyectos que estamos viendo en hoteles que precisamente se centran en la idea de la salud y estas nuevas tendencias que estamos viendo relacionadas con la salud y las terapias y sobre todo cómo está modificándose todo el mercado terapéutico y lo que significa hoy terapia. El segundo de los FADs es el viaje tematizado, ¿no? Los deportes van a ser una de las grandes temáticas. Ya tenemos muchísimas agencias de viajes especializadas en todo tipo de deportes, o hoteles como Equinox en Nueva York, cuyo interés no es que esté en Manhattan, sino cuál es toda la oferta de servicios alrededor de lo deportivo, ¿no? Toda esta idea de los viajes tematizados tiene que ver con esa búsqueda de viajes de evasión. Y bueno, vamos a tener también aquí contando este proyecto de Gran Paradiso, es muy interesante a un nivel de concepto de tematización hotelera, con un concepto de interiorismo muy interesante. La segunda de los FADs es la idea de la conexión con la naturaleza, cómo el hotel se va a convertir en un espacio para conectar de verdad con el entorno natural. El ejemplo
que veis arriba de 72 Hours Cabin, lo que se basa es en la idea de solo necesitamos 3 días en realidad de desconexión total y de estar en la naturaleza para cambiar el chip, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros cambiemos. Y de hecho la oferta que tiene este hotel son 3 días en la cabina, totalmente aislado, como veis, viendo la naturaleza, ¿no? Es decir, es una búsqueda distinta de una conexión con la naturaleza diferente. La tercera de las grandes tendencias es la idea del expat travel y nos habla también de cómo el teletrabajo, cómo los espacios de coworking han modificado los hoteles. Cada vez tenemos más hoteles con coworking, pero lo más interesante es ver también cómo el cambio de paradigma de lo que entendemos por trabajo va a modificar también el viaje, ¿no? En este libro de City Quitters precisamente habla de toda esta gente que se ha ido a vivir a entornos urbanos, pero también cómo plantean su vida, ¿no? Tenemos en Estados Unidos el fenómeno de la gran renuncia, no sé si lo habéis visto, más de 12 millones de personas han dejado su trabajo simplemente porque no querían ese trabajo y hay un debate importante. ¿Qué está pasando en el sistema laboral cuando hay gente que deja su trabajo sin otra expectativa más allá que no trabajar aquí, ¿no? Es decir, va a haber un replanteamiento importante, yo creo que todos en estos meses nos lo hemos planteado, qué es lo que queremos de nuestra vida y obviamente ese cambio en los modelos de trabajo va a afectar a cómo entendemos el urbanismo, las ciudades y por supuesto los hoteles. Dentro del mercado de los expats, que es cada vez más grande, estamos viendo diferentes FATs, por ejemplo del Try Before You Buy. Por ejemplo, la ciudad de Tulsa ha llegado a un acuerdo con Airbnb para que la gente que quiera ir a teletrabajar a Tulsa pueda hacer como un momento de prueba, es decir, antes de decidir si de verdad te quieres mudar o ser un nómada digital, ¿por qué no pruebas una semana o un mes como es vivir en Tulsa, ¿no? Y bueno, muchísimos países, Estados Unidos, están ya generando sus propios programas para atraer a ese talento. Japón está implantando una red de wifi en los parques naturales para que pueda ir gente a trabajar. España también tiene sus proyectos y obviamente va a haber una carrera importante de inversiones en infraestructuras para atraer a todo este mercado. Tal como teníamos en la primera de las tendencias, todo el tema de BIPOX expats también es muy importante. En España tenemos este proyecto de las Morenas de España, que precisamente ayuda a mujeres negras a venir a España a teletrabajar. Es decir, aquí hay un nicho muy interesante que está buscando servicios especializados y adaptados a su perfil. Y finalmente esta idea que estamos viendo en el sector del lujo, muy conectado con la naturaleza, de retiros muy exclusivos, muy sostenibles por otro lado, y que están generando también una nueva tipología dentro del sector de hoteles de lujo. Muy bien. Finalmente, la cuarta de las tendencias es esta de Regenerative Stays. Algo muy importante cuando hablamos de sostenibilidad. Cuando hablamos de la economía circular es esta evolución que ha habido, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de economía circular y en realidad ya no deberíamos estar hablando de no impactar, sino de cómo la actividad económica puede regenerar el entorno. Este es uno de los grandes debates y es un cambio de paradigma, ¿no? Porque bueno, cuando todavía no teníamos muy claro cómo llegar al impacto cero, ahora lo que se nos pide es, bueno, ¿cómo podemos nosotros mejorar, por ejemplo, la biodiversidad de nuestro entorno a través de nuestra actividad económica? Eso va a ser un cambio muy importante desde el punto de vista del interiorismo, del proyecto y del servicio, ¿no? Que va a tener por el que nos vamos a tener que replantear muchísimas cosas dentro de la actividad económica. La primera de las fases es esta idea de la Blue Economy. Para Europa va a ser una de las cuestiones importantes, sobre todo para todo el arco mediterráneo, por lo tanto, aquí seguramente nos afecte a todos. El turismo es una de las actividades económicas importantes para esta economía mediterránea, genera muchos millones de euros al año y desde la Unión Europea ya han dicho que tiene que replantearse. Como por ejemplo, todo el turismo que tiene que ver con el mar tiene que favorecer la regeneración de los biosistemas. Y bueno, es complicado, quedará mucho camino por recorrer, pero va a ser uno de los puntos importantes para la Unión Europea. Bueno, ya sabéis que ya no podrán entrar estos transatlánticos a Venecia, esto solo será uno de los primeros pasos, ¿no? Pero obviamente hay que replantear muchas cosas en cuanto al turismo. Ya tenemos algunos ejemplos, no aquí en el Mediterráneo, pero en Ido Beach, en Filipinas, por ejemplo, tiene un sistema de regeneración de la fauna marina y bueno, es un proyecto muy interesante a muchos niveles en ese sentido.
Obviamente van a aparecer estos hoteles de impacto cero, incluso y que van a generar un impacto positivo, y este va a ser como la nueva meta para los siguientes años. Aquí tenéis muchos ejemplos de proyectos muy conceptuales, pero que ya están trabajando, ¿no?, nuevas formas, sistemas constructivos y de abastecimiento del hotel para que genere ese impacto positivo. Y finalmente esta idea de los nuevos operadores que están surgiendo. Al igual que se humanizan, también el factor de la sostenibilidad va a estar muy presente, ¿no? Y están apareciendo operadores, pues, por ejemplo, como Goodwins, que lo que te permite es hacer la búsqueda de tu viaje teniendo en cuenta todo el impacto ambiental, ¿no? Ya estamos viendo turistas que deciden venir en tren en lugar del avión, incluso cuando van a gastar un día de sus vacaciones para poder llegar, por ejemplo, a Barcelona desde Alemania, ¿no? Va a haber cambios importantes ahí, vamos a tener que prepararnos para esos nuevos operadores y tener muy claro cuál es el impacto ambiental de cada una de nuestras acciones. Bueno, y este breve resumen, perdonad por el abordaje, hay muchísimas cosas, como os digo, os invito a mirar más en el informe, pero algo muy interesante es cómo todo está interconectado, ¿no? Cómo estas tendencias, estos FATs, tienen relaciones entre sí y cómo permiten también hacer ejercicios de reflexión de cómo puedo modificar mi modelo en base a ellos. Así que, bueno, con esta maraña en realidad podéis probar a juntar muchas cosas con muchas cosas. Mañana tendremos un taller en el que nos centraremos en la parte social, pero bueno, haremos un pequeño ejercicio de este tipo, así que os invito si queréis asistir. Y nada, muchísimas gracias.